Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, vamos a ver, probablemente se da por separado el tiro horizontal y el tiro parabólico, pero realmente este es un caso particular del oblicuo, del parabólico. Y lo vamos a explicar y vamos a decir el por qué. Bueno, hemos puesto aquí un esquema básico, muy típico, del tiro horizontal. Y si os fijáis, se denomina tiro horizontal porque inicialmente, ¿vale?, sale el objeto paralelo al eje X, ¿vale? Es decir, que en los primeros metros, los primeros centímetros, va a haber una pequeña distancia en la que la va a recorrer horizontalmente. Y luego, como consecuencia de la gravedad, evidentemente el cuerpo irá cayendo. Por eso, en este punto, ¿vale?, es como si estuviésemos en el punto de altura máxima del tiro parabólico. Si os fijáis, aquí faltaría la otra parte de la parábola, pero es como si el cuerpo hubiese llegado aquí y partiera de ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que justo en ese punto la velocidad inicial coincide con la velocidad en el eje de las X, es decir, con la supuesta que nosotros llamábamos en el parabólico la componente X de la velocidad. Y justo aquí la componente Y es 0. Así que siempre, inicialmente en este tipo de ejercicio, la velocidad con la que se lanza va a coincidir con la del eje X. Eso no significa que en los diferentes puntos de la trayectoria, a medida que vaya cayendo el cuerpo, evidentemente es cuando va a ganar velocidad en el eje de las Y. Si os fijáis, he intentado representar del mismo tamaño la componente X de la velocidad, ¿vale? Porque recuerden que en el eje X, ¿vale?, va a describir un movimiento rectilíneo uniforme, mientras que en el eje Y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por eso este tipo de ejercicio se denomina composición de movimientos, la mezcla de los dos. Sin embargo, en el eje de las Y, poco a poco, la flechita va creciendo, es decir, va ganando velocidad. Vale, ¿cuáles son, por tanto, las ecuaciones de movimiento generales para cada uno de los ejes? Bueno, pues como me han dicho a mí que en el eje X va a describir un movimiento rectilíneo y uniforme, la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme es la que tenemos en pantalla. De la misma forma que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado sería esta que tendríamos aquí. Bien, pero hay una particularidad, que si os fijáis, inicialmente la velocidad en el eje Y es 0, es decir, la componente Y de la velocidad es 0, puesto que, repito, inicialmente es el vector, al ser tangente a la trayectoria, es paralelo al eje de las X. Así que este término será 0 en este movimiento, y eso es lo que vamos a colocar. ¿Qué es lo que ocurre? Que al ser 0, la ecuación se nos va a simplificar. Así que será I igual a I sub 0 menos 1/2 de gt cuadrado. ¿Vale? Por lo que acabamos de comentar. La velocidad inicial en I es 0 y por tanto la expresión quedaría un poco más reducida. Con lo cual, pues bueno, quiero o no, el cálculo será más sencillo. Respecto a la otra expresión que se suele utilizar y que vamos a utilizar para determinar tiempos y velocidades, ¿vale?, es la expresión de la velocidad. Y recuerden que en este caso teníamos que v es igual a v sub 0, bueno, vamos a colocar de I, ¿vale?, porque solamente la vamos a tener en ese eje, v sub 0 de I menos gt. Pero claro, como acabamos de decir que la componente inicial en I es 0, al final la expresión general para la velocidad en I me va a quedar menos g por t. Así que estas serían las dos expresiones que cambiarían con respecto al movimiento parabólico, al tiro parabólico, debido a que la componente y de la velocidad es 0. Bueno, así que dicho esto, lo que voy a hacer es coger y colocar la ecuación ya propia de lo que vamos a utilizar en este movimiento, y vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Voy a volver a colocar aquí, perdón, la ecuación que vamos realmente a utilizar, que será igual a I sub 0 menos 1/2 de gt cuadrado, y vamos a colocar
nosotros pues algunos datos para hacer un modelo, ¿vale? Y que nos sirva de ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un avión, ¿vale? Un avión que, por ejemplo, vaya, vamos a suponer, a 600 kilómetros por hora. Vamos a ir colocando los datos en el esquemilla que tenemos aquí. ¿Sí? Un avión y va a 600 kilómetros por hora. Ya sabéis que en el sistema internacional, ¿vale? Hay que pasarlo a metros por segundo, ¿de acuerdo? Lo haremos más adelante. Y nos dice que vuela, vamos a suponer, a una altitud, pues vamos a suponer que vuele a una altitud de 5.000 metros, por poner algo, ¿vale? Simplemente me estoy inventando los datos sobre la marcha para que me sirva también de ejemplo. No solamente teórico, sino también práctico, que al final uno necesita un poco, de alguna manera, que nos den algo de referencia para empezar a arrancar. Vale, pues el avión va a 600 kilómetros por hora y a una altitud de 5.000 metros, ¿vale? Bueno, pues pregunta obligada. Vamos a suponer que ese avión va a lanzar un cargamento de comida a una determinada región desabastecida, pues yo qué sé, por lo que sea. Un tsunami, un terremoto, y hace falta que se lleven comidas, medicinas a una determinada zona. Bueno, pues si ese avión suelta en un momento determinado esa mercancía a esa velocidad y esa altitud, ¿vale? Bueno, ¿dónde caerá? Bueno, es decir, el alcance máximo que tendrá, más o menos será esta X máxima. Y para ello también vamos a necesitar, o nos van a pedir, el tiempo de vuelo. Es decir, cuánto tiempo va a tardar ese cargamento en ir desde que lo suelta el avión hasta que se pega el leñazo contra el suelo y cuál es la distancia que recorre. Vale, recordemos uno de los puntos básicos y claves que hay que saber aquí, y es que cuando ese objeto toca el suelo, este punto grueso que estoy marcando ahora aquí, en rojo, la altura final es 0. Entonces, yo me puedo aprovechar de esa circunstancia y decir, vale, si me vengo a esta expresión y yo quiero calcular el tiempo que tarda en ir desde los 5.000 metros a altitud 0, automáticamente yo tendría el tiempo de vuelo. Y si tengo el tiempo de vuelo, me podría venir a esta expresión, sustituir y calcular la X máxima, es decir, que X, ¿vale?, ha recorrido el objeto para ese tiempo, que justo coincidiría con la longitud máxima. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sustituir valores y a ver qué ocurre. Bueno, pues para una altitud 0, la altura inicial hemos dicho que son 5.000 metros y menos un medio por 9,8 y por t al cuadrado. Si nosotros operamos nos quedaría pues 0 igual a 5.000 menos 4,9 por t cuadrado. Y si despejamos el tiempo, pues nos quedaría más menos, cuidado con eso, aunque luego no tenga sentido, pero bueno, hay que ponerlo, sería 5.000 entre 4,9. Evidentemente el valor negativo que nos va a dar lo vamos a desechar porque no tiene significado físico, pero bueno, hay que tener rigor matemático. Si operamos eso, bueno, pues a priori nos quedará 31,94 más menos 31,94 segundos, ¿vale? Ese será el tiempo que tarde el objeto en llegar al suelo. Repito, el valor negativo se desecha, se descarta por carecer de significado físico, ¿vale? Si yo ahora pudiera calcular la longitud, pues ya tendría el alcance máximo. Y si puedo, porque si nos fijamos en la expresión que tenemos aquí, automáticamente yo podría decir, pues mira, ¿cuál es la posición inicial en X del cuerpo? 0. ¿Vale? Fíjense que es 0 porque, si nos fijamos en nuestro sistema de referencia, la X es 0. Es como si yo estuviera aquí abajo mirando el avión y en ese momento pasa por encima mía. A partir de ahí empiezo a contar los metros, ¿vale? ¿Cuál sería la velocidad
inicial, pues mira, la velocidad inicial son 600 km por hora. Y además en el eje de las X va a coincidir con la inicial porque hemos dicho que es la única componente que vamos a tener aquí, ¿vale? Así que esa será los 600 km por hora que tendremos que pasar a metros por segundo. Bueno, al pasarlo a metros por segundo nos va a dar 166,67 metros por segundo. Y ese será el valor que sustituiremos en la ecuación del eje de las X. Es 166,67. ¿Y ahora por qué tiempo? Si yo quiero hallarlo, bueno, pues el que acabamos de hallar, los 31,94 segundos, que ese es el tiempo de vuelo. Bueno, pues si simplemente operamos, se lo introducimos a la calculadora, pues eso nos quedará 5.323,44 metros. Es decir, poco más de 5 kilómetros, 300 metros recorrerá ese paquete, ¿vale? Esa será el alcance máximo, ¿vale? Quiero colocar aquí para que se vea a modo de en el esquema y yo creo que va quedando más claro. Vamos a colocar aquí 5.323,44 metros. Esta es la longitud total, ¿vale? Y ha tardado, vamos a colocarlo también, ha tardado 31,94 segundos en recorrer el tiempo de vuelo, ¿vale? Vale. Otra de las preguntas que se suele hacer es la velocidad con la que se la pega contra el suelo. Es decir, esta velocidad que voy a marcar aquí ahora, ¿vale? Está claro que la velocidad en X no cambia. La velocidad en X será ese 166,67, ¿vale? Este no cambia. Necesito calcular esta velocidad. Bueno, pues ya la tengo. La expresión que coloqué antes, v sub i igual a v sub 0 menos gt, como v sub 0 de i es 0, pues simplemente multiplicando la aceleración de la gravedad por este tiempo, tendré ahí la componente i de la velocidad. Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, pues nos quedará... A ver, que me ha quedado aquí un poco sin borrar. Bueno, pues en nuestro caso nos quedará v de i aquí, v de i igual a menos g por el tiempo, ¿vale? Porque la velocidad inicial en i es 0, así que esto nos quedará menos 9,8 por el tiempo que tarda en llegar al suelo, ¿vale? Que será 31,94. Alguno igual se está preguntando, oye, ¿por qué sustituye ese tiempo? ¿Por qué no? Pues porque mira, yo lo que quiero calcular es la velocidad en i aquí, y el tiempo que tarda en alcanzar ese punto es los 31,94 segundos. Si quisiera, por ejemplo, a una altitud de 1000 metros, vamos a suponer, a esta altitud, pues necesitaré el tiempo que tarda en alcanzar esta altitud. Una vez que lo calcule, podré sustituir en esta expresión y lo que calcularé será la componente i de la velocidad, pero en ese punto, ¿vale? Por eso en este caso, como yo lo que quiero saber, la velocidad a la que se pega la hostia, hablando mal y pronto, ¿vale? Para que me entendáis, pues la velocidad en i necesitaré ese tiempo. Y es lo que, por eso estoy calculando la velocidad para ese instante de tiempo. En nuestro caso, ¿vale? Nos va a quedar 300, bueno, menos, perdón, porque si os fijáis el sistema de referencia, como lo he elegido, como va en contra de la componente i del vector, por eso lleva el menos, será menos 313,01 metros por segundo. Esa será la componente i de la velocidad. Como la x ya la tengo, pues estoy en disposición de poder calcular esta. Entonces yo voy a expresar la velocidad vectorialmente,
¿vale? Y así practicamos un poquito. Y además escalarmente, es decir, calcularemos el módulo de dicho vector y esa será justo la velocidad con la que impacte contra el suelo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Si nos fijamos, la velocidad de impacto, por eso le he colocado ese subíndice I, será la componente X de la velocidad, que como es positiva en el eje de las X, por eso es más 166,67 I, y negativa en el eje Y, por eso será menos 313,01 J, ¿vale? Los vectores unitarios asociados a cada eje cartesiano y con su respectiva unidad, metros por segundo. El módulo de dicho vector, bueno, pues será la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, es decir, este al cuadrado más la componente y, que es menos 313,01 al cuadrado. Operamos y eso nos da 354,62 metros por segundo. ¿Vale? Bueno, vamos a calcular otra de las cosas que a veces se suele pedir y el alumno se queda un poco en pesca, pero es una chorrada. Vamos a calcular el vector de posición, ¿vale? Vector de posición en un instante determinado. Es decir, por ejemplo, a los 10 segundos lo vamos a calcular. Entonces, fíjense en una cosa. Vamos a ver, si este cuerpo ha tardado unos 32 segundos en llegar al suelo, a los 10 segundos, pues bueno, estará donde sea. Vamos a suponer que esté por aquí, ¿vale? Lo que me están pidiendo realmente es la altura, ¿vale? Y lo que ha avanzado en el eje de las X. Pero claro, como me lo están pidiendo el vector de posición, ¿vale? Ese vector de posición, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy claras, ¿vale? Va a ser el que voy a dibujar a continuación. Es decir, desde el origen hasta ese punto, ¿vale? Este sería el vector R de t en el instante para 10 segundos. Es el que me están preguntando. Habría varias formas de hacer esto, ¿vale? Porque podríamos calcular el vector de posición para cualquier instante, que lo voy a colocar, ¿vale? Y luego sustituirlo. Entonces, fíjense, vamos a hacerlo de una manera genérica, que creo que es como realmente hay que hacerlo, y luego sustituir el tiempo. Aunque también podríamos coger y sustituir primero aquí el tiempo en la X, el tiempo en la Y, y luego simplemente dar la expresión general. Pero lo vamos a hacer de una manera más genérica y es realmente como tendríamos que hacer los ejercicios. Miren, este de aquí, la X y la Y, que son las ecuaciones de movimiento, yo podría hacer este. Miren, ¿cuál es el vector de posición para cualquier instante? Pues mira, el R de t, el vector de posición para cualquier instante de tiempo será la componente X, que en nuestro caso es 166,67t con su vector unitario y ahora más la Y, 5000 menos 4 con 9t cuadrado con su vector unitario j. Y como esto es un vector de posición, la unidad será en metros. Pues fíjense, si yo ahora en este vector de posición para cualquier instante de tiempo lo particularizo para 10 segundos, pues está claro que justo hallaré el que me están pidiendo, que es justo el que señalé en un principio. Es decir, este vector de aquí. ¿Vale? Bueno, vamos a ver si tiene sentido. ¿Vale? Más o menos. Evidentemente, la Y me tiene que dar menos de 5000. Lógicamente, porque está cayendo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a sustituir. Lo único que tendremos que hacer es sustituir el tiempo por 10. ¿Vale? Aquí y aquí, y ya lo tendríamos. ¿Vale? Bueno, en el caso de la Y lo tenemos fácil, porque sería 106,7 y ahora pues simplemente sustituiríamos el tiempo ahí, que nos daría más 4510 J y evidentemente en metros.
¿vale? Este será el vector de posición, ¿vale? Cuando el objeto haya recorrido un tiempo, bueno, que haya transcurrido, perdón, 10 segundos. Ese sería el vector de posición, ¿vale? Si quisiéramos calcular la velocidad en dicho punto, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos aquí. ¿Cuál será la velocidad en X? Eso sí es verdad que no cambia. 166,67. ¿Y la velocidad en Y cómo la calculo? Pues lo mismo que hicimos, la velocidad de impacto aquí, pero ahora en lugar de sustituir los 31,94, tendríamos que sustituir 10 segundos. Calcularíamos el vector de velocidad aquí y luego al hacer el módulo, pues calcularíamos qué velocidad llevaría ahí el paquete. ¿De acuerdo? Como veis, es muy parecido al parabólico, lo único que la diferencia está en aquí, la velocidad inicial. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, un abrazo fuerte a todos, ¿vale? Mucho ánimo en estos momentos y nos vemos en clase, si Dios quiere, prontito. Chao.